Shabbat Shalom, amadas hermanas. Este es el día que hizo el Señor y nosotras, sus hijas, escogemos alegrarnos y gozarnos en Él. Seguimos con el reto de gratitud, dándole gracias al Eterno en todo y por todo, y con la conciencia de que todo pasa con un propósito y a Él nada le toma por sorpresa. Y en esta hermosa mañana tendremos la bendición de poder compartir la porción que nos toca para hoy con nuestra hermana Norma desde Argentina y con nuestra hermana Marta, que es representando a Colombia, pero vive acá en la Florida Central. Así es que espero con todo, de todo mi corazón, que hayan tenido una semana hermosa y que hayan podido sacar este tiempo para dedicarle a nosotras mismas, ¿verdad? Un tiempo solitas, dedicadas al Señor, que así el Espíritu de Santidad sea guiándonos y hablándonos en la mañana de hoy. Así es que sin más, les dejo por aquí con nuestra hermana Marta que nos llevará en oración. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Gracias, pastora, por la introducción y por darnos ese honor y privilegio de confiar en nosotros para estar aquí en esta mañana que el Eterno nos ha regalado después de una semana que están pasando tan rápido que cuando menos pensamos es Shabbat. ¡Qué alegría! Pero se fueron los días. Pero en esta mañana vamos a presentarnos delante del Eterno con un corazón agradecido, como hemos estado toda la semana, agradeciéndote a ti, eterno Rey, porque tú eres bueno y soberano del universo. Gracias por permitirnos este momento, este espacio. Gracias, nuestro Rey, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que ha permitido que que abramos nuestros ojos para ver este nuevo día, porque tú has tenido fe en nosotros, tú tienes fe en nosotros, Padre, para seguir en este caminar. Gracias, mi Rey, tú eres bueno, tu misericordia es grande cada mañana, aún en los retos de toda la semana, tú nos has permitido tomar desde anoche, cuando cayó el sol, Señor, recordando el convenio, Señor, que tú has hecho con tu pueblo. El Shabbat, Padre, lo que nos distingue de los demás pueblos. Gracias, mi Rey, porque tú has fortalecido, tú has levantado al caído, porque tú has dado en nueva misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, mi Rey. No tenemos palabras para agradecerte. Tú sigues sentado en el trono. Nada pasa desapercibido para ti, Señor. Y porque todo lo que sucede, Padre, tiene un propósito, tiene una razón, Señor, aunque no la entendamos, Padre, pero estamos aquí, Señor. Gracias, mi Rey. Sentadas, Señor, siguiendo tu palabra, obedeciéndote, Señor, aún cansadas o agobiadas, Señor, pero aquí estamos, mi Rey. Tú eres bueno, alto, magnífico, santísimo. ¿Quién como tú, Señor? Jehová entre los dioses. A ti venimos a darte toda honra, toda gloria, todo honor, mi Señor. Permites que respiremos, permite, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, a lo que tú quieres traer en esta mañana, Señor, mi Rey. Podemos postrarnos, sentarnos, dejar todas nuestras cargas, Señor, abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tú, Padre, tú traigas ese bálsamo, Señor, a nuestras vidas, a las mujeres que en esta mañana se conectan, a las que han de escuchar más adelante, en otro día, Padre. Pero como tu palabra es nueva, se renueva cada mañana, no importa, Padre, porque tu palabra es viva, Señor, y hace lo que ha de hacer, mi Dios. No retorna vacía, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, que no lo tomamos de costumbre, Señor, sino con la conciencia, mi Dios, con el corazón encendido, Padre, de que este
puede ser el último día de nosotros, pero no lo vivimos con ansiedad, Señor, sino con la gracia, el favor de que tenemos una nueva oportunidad de reconciliarnos, de llenarnos de tu presencia, de tu alegría, de tu paz, Señor, la que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Tú que abres, Señor, ríos donde no los hay, Señor. Gracias, mi Rey, porque tu palabra es fiel, tú eres verdadero, Señor. Permítenos que en este tiempo que estemos aquí, Señor, tu espíritu, tu rúa ministre a nuestras vidas, Señor, y llene nuestro corazón de fuego, Padre amado, que brillemos, tu luz brille en nuestro corazón, en nuestro caminar. Tú bendices nuestra entrada, tú bendices nuestra salida. Gracias porque nos trajiste a este día, el más preciado, el que con anhelo, Señor, esperamos, tu Shabbat, en el que algunas veces estamos cansados, pero Padre, hoy con la conciencia de que, ay, Señor, es nuevo y tienes nuevas cosas para cada una de nosotras, Señor. Bendecimos tu nombre, lo exaltamos, lo ensalzamos, Señor, porque no hay nadie, no hay otro como tú. Tú renuevas las fuerzas, tú levantas al caído, tú traes sanidad, Señor, al enfermo. Gracias, mi Rey. Tú sanas los corazones, las mentes, Señor. Gracias porque en este tiempo tu paz y tu presencia, Señor, está con nosotros. Seas tú, tu rúa pasando el carbón encendido por los labios de de mi hermana Juana, Señor, y por mí, Señor. Que seas tu nombre glorificado, Padre. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Bendito eres tú por los méritos de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Y me encuentro en esta jornada, oramos así, como dice la pastora, nada pasa por casualidad, el Eterno todo lo sabe. Y pues estoy aquí en esta mañana compartiendo acerca de la Parashá Vayesla. Pero antes de entrar, quiero compartir, que yo sé que la pastora lo ha compartido con nosotros y en las redes, pero el Salmo 100 de estar agradecidos en todo y por todo. Y decimos hoy, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aunque estemos pasando situaciones, pero dice, venir a tu presencia con regocijo, porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos. Somos ovejas de su prado. Entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémoslo, bendigamos su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y aunque ciertamente cada una de nosotras, las que estemos conectadas hoy y eventualmente vean el video, Señor, ha pasado una semana de retos. Cada uno tiene un proceso, cada uno tiene una situación diferente y podemos en momentos estar pues, cabizbajos, pensando, diciendo, ay Señor, o tú no escuchas, pero Él dice, no importa, con gratitud y acción de gracias, Él comienza a cambiar nuestra atmósfera, Él comienza a cambiar nuestro caminar. Y entonces nos llenamos de su presencia, de su palabra, y Él nos ayuda, nos fortalece para seguir adelante, paso a paso, porque confiamos que eventualmente la situación y tenemos esa esperanza va a cambiar y tal vez no va a cambiar como nosotros pensemos que va a cambiar, pero va a cambiar y siempre va a ser para bien. Entonces es cuando decimos todas las cosas obran para bien, las buenas y no las no tan buenas, ¿verdad? Y entrando ahorita a esta parasha que tiene bastantes temas para tocar,
pero solamente yo me, no voy a decir yo, el Eterno me permitió dirigirme a la parte que la parashá se llama Vayishlach, que comienza en Génesis 32:4 y va hasta Génesis 36:43. Y la Haftará es Obadía, capítulo 1, del 1 al 21. Y Vayishlach significa envió, él envió mensajeros. Y en esta porción a mí me ha ministrado tremendamente. No me acuerdo si el año pasado, no sé, creo que también compartí algo, pero bueno, no fui atrás, pero dije, Padre, vamos caminando y siempre tú tienes, aunque se repita la parashá y la volvamos, nos da otro enfoque, nos muestra cosas que hemos pasado y que tenemos que enfrentar. En esta parashá, eso es lo que le pasó a Jacob. Como dice del 32, voy a leer un par de versículos que dice Génesis 32:4, y dice, a ver, Jacob siguió camino y salieron al encuentro ángeles. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos. El Señor lo había prosperado grandemente, pero Jacob usó una estrategia para poder llegar y acercarse a Esaú. So dividió el campamento. Vamos, y si, sigue así los próximos versículos. Pero dice en el 12, y tú ha dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede ser contada por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano. Él durmió esa noche. Solo quiero hacer una comparación. Cuando Jacob salió de su casa, ¿cierto? Porque el Señor lo envió, tenía que ir a la casa de su tío Labán, salir porque su hermano Esaú estaba bravo persiguiendo, pero él tuvo un sueño, ¿verdad? Y el Señor le mostró la parte de la escalera que subía y bajaba y le dijo que si el Señor lo bendecía, pues él le serviría y el Señor lo bendijo. Eso fue de salida. Pero ahora viene de regreso después de una jornada de años de trabajo, de años de su tío lo engañó, pero bueno, todo lo permitió, porque era el proceso que el Eterno usó para que Jacob madurara. En la vida práctica para nosotras como mujeres, no solo eso no narra el regreso de Jacob para encontrarse con su hermano, ¿cierto? Porque él se fue, tenía miedo, pero nosotros, y lo voy a conectar con nuestro caminar como mujeres, no solamente tenemos luchas, tenemos miedos, tenemos heridas, tenemos falta de identidad, pero el Eterno quiere que como Jacob fue su vida transformada a través de ese tiempo fuera de su casa, igual nosotros, en este momento que le está diciendo a Jacob que regrese a su casa, porque el Señor quiere restaurar, porque se quiere glorificarse. Vemos como Jacob vivió como nosotras, luchas internas, relaciones complicadas con su hermano, tuvo momentos de valentía y tuvo momentos de revelación, como cuando tuvo el sueño, ¿verdad?
y su vida cambió en ese momento y confió. So, nosotros como identificándonos con Jacob, tenemos como esas emociones, tenemos temores, tenemos cansancio, tenemos relaciones difíciles y tenemos heridas. So, ¿cómo lo conectamos con Jacob? Él tenía temor de encontrarse con Esaú. Y ahí lo que acabé de leer, pero ¿qué hizo él? Comenzó con ese temor, pero él hizo un plan. Él cogió y dijo, bueno, me voy a encontrar con Esaú, pero voy a organizar mi familia con sabiduría. Y preparó ese camino. Hizo, como tenía tanto, ¿verdad? Sus animales y todo, dijo, voy a ir enviando a mi siervo, ¿verdad? En el camino. Primero un grupo para que llegara y se presentara delante de Esaú. Para en su mente, no sé, pienso yo, o tal vez nosotros, ¿cómo yo puedo acercarme a esa? Y no estoy hablando solamente de una persona, sino de esos conflictos, de esas situaciones que nosotros enfrentamos, de emociones comunes, de temor, como dije, de ese cansancio, de una situación con un familiar o con una persona. Y decimos, bueno, aquí no tenemos eh, los camellos y las vacas para decir, bueno, voy a enviar, voy a preparar este camino. Pero si el Señor va con nosotros, Él abre camino. Si confiamos en Él, Él hace, Él prepara esa situación. Claro, tenemos que orar, tenemos que pensar, que nos dé la sabiduría de cómo enfrentar la situación. Pero la situación, el temor y el miedo está ahí, pero no nos vamos a dejar a, a, achicopalar, es una palabra colombiana, de decir, poner nuestra mente cabizbaja y rendirnos, es la palabra. No, aún con ese temor, aún con ese miedo, aún con eh, esa duda, ¿cierto? Pero también pensando, acordémonos de que el Señor dijo que Él nos acompañará, que Él acompañaba a Jacob, no importaba, ¿cierto? Y en Él tenemos una promesa. Entonces, así nosotros seguir caminando. ¿Qué sucede? El miedo nos paraliza, el miedo al rechazo, a los conflictos familiares, a tomar decisiones de fallar, pero que dice, no, caminamos, porque en caminar es donde el Eterno nos va dando y va abriendo el camino, Él va abriendo, pero si nos paralizamos y nos quedamos ahí, nos morimos. Pero ahí nos está mostrando que Jacob muestra que la fe no niega el miedo, pero enfrenta con estrategia y con oración. Nosotras como mujeres sabias no improvisamos. El Eterno nos llama a orar y a planificar. El miedo no se vence huyendo de las situaciones, porque uno huye, él sí, pero va a venir otra situación. El miedo se vence confrontando, avanzando, permitiendo que el Eterno está con nosotros. Y aunque no entendamos y no tengamos todo el panorama claro, pero sí en obediencia, porque estamos de regreso, recordemos, estamos de regreso ¿a dónde? A la casa, a Betel. Estamos de regreso, pero tenemos en el camino que confrontar muchas cosas, pero el Eterno nunca nos va a dejar. So, un Esaú también en nuestra vida es una relación fatal, un paso difícil, una conversación pendiente. Personalmente, a mí me ministra en esta parashá. A mí no me gusta, no soy de confrontación, pero he aprendido, me falta, pero de confrontar situaciones por qué pensarán o qué temor, ¿cierto? Pero ahí es donde el Eterno, cuando avanzamos y lo confrontamos, yo no sé si a usted o a mí me ha pasado muchas, "Ay, y yo esperé tanto para esto, o sea, no avancé porque
Mira cómo el Señor se glorificó. Mira, Padre, tú hiciste camino, pero nosotros vamos retrasando ese, ese abrir ese paso de regreso, de restaurar por temor, pero seguimos caminando. Él va a hacer. La lucha nocturna que tiene Jacob, como describe en Génesis 32, 22, 32, que en esa noche Jacob lucha con un ángel y él no suelta hasta recibir la bendición. Y después de luchar, salió herido, ¿cierto? Pero con un nombre nuevo y siguió caminando. Claro, le fracturó el muslo, pero ¿qué sucedió? Tuvo un encuentro con el Eterno. Muchos dicen que es el ángel de Jehová, el Yeshua. Bueno, podemos hacer y estudiar más profundamente, ir a lo que dicen los sabios, pero vamos a quedarnos con nuestro caminar diario, porque ahí nos está enseñando que todos nosotros tenemos luchas y la noche es donde más nuestra mente le damos cabida y cogemos, lo tomo esto de mi hermana Silvia, un hilo para hacer una sábana y le damos y le damos. Yo sé, hey, 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 tranquila. Tomemos nuestro tiempo, tomemos nuestro pensamiento, nuestra mente y vamos a la palabra que nos dio, su promesa que nos ha dado. Ahí la tenemos. Y muchas de nosotras luchamos en silencio, con ansiedad, con heridas emocionales, con cargas familiares. Y en la noche se presentan esos procesos internos donde el Eterno forma nuestro carácter. Yo les compartí la semana pasada acerca de, todos tenemos luchas mentales y tenemos situaciones, solo lo aseguro que sí, todos estamos caminando en esta jornada, pero tuve muchas luchas mentales con la situación de mi mamita, su proceso de su memoria, de traer del pasado, de r- imaginarse cosas, ¿cierto? Y esa lucha para mí ha sido fuerte porque he tenido que aprender a confiar en el Eterno, que todo tiene un proceso y todo obra para bien. Y es ese carácter de confianza en su palabra, porque a veces nosotros nos culpamos de cosas que no tenemos que culparnos, simplemente es parte de caminar, o sea, es la piedra que podemos tomarla y seguir construyendo o tirarla y decir, hasta aquí llegué, ya no más, desesperanza, pero no, seguimos adelante, porque así como Dios, el Elohim le prometió a Jacob, a nosotros nos lo promete. ¿Cuál es la tierra a la que el Señor sí está llevando a Jacob? A Betel. Lo está llevando de regreso a casa, pero de regreso a casa tenemos que enfrentar muchas situaciones. Tenemos que ser valientes, porque en esos procesos internos que forman el carácter es cuando nadie ve y cuando la fuerza parece mínima y cuando el alma ya quiere soltar, porque hay momentos que dice, hasta aquí ya, pero no, inmediatamente, Señor, no, no podemos soltar, porque si soltamos, ¿dónde está la sabiduría que el Eterno nos está dando para seguir, dejar el legado a nuestras próximas generaciones? La herida no que tengamos no nos descalifica, nos transforma. La cojera de Jacob es símbolo de un proceso real y no de debilidad espiritual. El Eterno Elohim no nos pide que seamos perfectas. Lo que nos pide es que no nos soltemos, que nos mantengamos.
Las noches oscuras son parte también del llamado. Y el nombre nuevo llega después de las luchas, no llega antes para nosotros. En esta hora decimos con nuestra mano en el corazón, Señor, que no soltemos nuestra fe, que no soltemos nuestro propósito, que no soltemos nuestra identidad, que pacientemente, calmadamente, confiadas, Él está ahí. Volver a Betel, recordamos quién es el que nos llamó. En Génesis 35, 1, 7, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios, a Elohim, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el camino que he andado. En el día de mi angustia, él ha estado conmigo. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Volver a Betel es recordar quién nos llamó, porque Betel es la casa de Dios. Betel es el lugar donde Jacob encontró a Elohim por primera vez. Es el lugar de la promesa, del llamado, del encuentro. Una de nosotras tenemos un Betel. Sabemos ese momento en que nuestro Elohim estuvo allí, que tuvimos un encuentro personal con él, que supimos que estaba ahí con nosotros, donde hubo una promesa recibida, donde una palabra nos sostuvo. Betel es la brújula, es la casa, es lo que nos dirige, que nos volvamos a ubicar cuando la vida nos dispersa, porque hemos caminado y hemos avanzado, pero han pasado cosas en nuestra vida. Pero cuando Él nos está, acordémonos de que es un proceso. A mí me ha ministrado tremendamente porque Él quiere que volvamos a nuestro Betel, pero ya transformadas, como lo hizo con Jacob, para enfrentar nuestros miedos, para no huir, para no soltar la lucha y para volver a la promesa. No caminaremos con miedo. Estamos regresando a nuestro Betel porque el Padre quiere que nosotros regresemos a nuestro primer amor, a ese fuego, a esa conexión con Él, que no nos paraba nadie, pero todavía nuestro carácter no estaba formado. Hay un proceso, hay un periodo, ¿verdad? Pero hoy, en este día, Él nos está llamando a eso. Y esto es, me estoy hablando a misma, ¿verdad? Y que el Eterno nos ministre como Él quiere. Pero no caminaré con miedo, caminaremos con sabiduría, porque ya hemos estado caminando un tiempo, pero que su sabiduría en nuestra vida sea reflejada, nuestro carácter. Hemos estado siendo transformados y nos falta mucho, porque va a haber muchos desiertos, va a haber muchas situaciones, pero siempre tenemos esa promesa, volver a la casa, volver a Betel, donde esa conexión con el Eterno, donde nos encontramos con Él y Él se manifiesta claramente y sabemos que no hay duda de que Él está con nosotros. So,
Mi lucha no me derrotan, nuestra lucha no nos derrotan, nos forman. Nuestro valor no depende más, sino de nuestro Elohim que nos llamó, que te llamó a ti, Alma, a ti, Leti, a ti, Arelis, todas las que estamos conectadas, no quiero dejar a ninguna fuera. A ti te llamó, nadie más, Él es. So, de regreso a Betel, volvemos a nuestro propósito. So, Betel, el lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro, como dije, transformador, vio a los ángeles en la escalera, subían, bajaban de la presencia. Allí él hizo un voto y con el paso del tiempo Jacob salió a trabajar, a luchar la vida, ¿cierto? Pero en ese proceso el Señor estaba formando su carácter. So, regresar a Betel es de vuelta a Betel, a la casa de mi padre, es volver a ese primer amor, al punto donde escuchamos su voz con claridad, a volver a ese compromiso inicial, a volver a la pureza de la fe de hace años. Acuérdate que Jacob estuvo varios años por fuera, ¿verdad? Pero volver allá, volver a poder ser sensibles a su voz, a escuchar su voz. Cuando decía, mira, no una voz audible, no sé, tal vez alguno le habla con voz audible, pero haz esto, yo estoy contigo. Y uno iba y lo hacía, ¿cierto? Ser tan sensibles de que no pongamos duda de que el Eterno nos está hablando y está enviándonos, llamándonos para hacer su voluntad, para cumplir su propósito en nuestras vidas. Porque realmente, ¿y cuál es el propósito? Que el Eterno, el Rey del universo, sea reconocido, pero ¿cómo va a ser reconocido? A través de nuestra vida transformada, de nuestro carácter, ¿cierto? Así es como va a él ser reconocido. Ese es el propósito de nuestra vida. Unos, ay, pero yo qué hago, qué tengo. No, que su nombre sea exaltado a través de cada vida de nosotros, representándolo, su carácter, su misericordia, su bondad y su justicia. Pero eso ha tomado un proceso, así como Jacob, años, pero no se quedó quieto, nosotros no nos podemos quedar quietas, tenemos que seguir avanzando, enfrentando nuestros miedos, restaurando, ¿sí? Volver a escuchar. ¿Cómo hacemos? Apartar lo que contamina, preparar nuestro corazón. Antes de regresar Jacob a Betel, ordenó a su casa, él le dijo, ordenó a su casa, lo leímos, quitad los dioses ajenos, purificad y mudad vuestras vestiduras. ¿Qué significa para nosotros? Ok, ¿cuáles nuestros ídolos? Si nos vamos a ese tiempo, pensamos en arena, desierto, bueno, los ídolos pero significa, ¿cuáles nuestros ídolos modernos? La preocupación, las adicciones, las amarguras con las personas o actividades que ocupan un lugar más importante que sea el de nuestro rey, el de nuestro Elohim. Él da tiempo para todo, hay tiempo para todo, como dice en Eclesiastés. Es este momento de Shabbat, de apartarlo para el Eterno. Esa parte es importante. Es para esta actividad, sin juzgar a nadie, pero nosotros ya con esa conciencia de que honramos al Eterno, le seguimos por amor y por amor nos sentamos a la mesa de Shabbat cuando cae el sol los viernes y estamos durante el día por amor a Él, porque los otros días tenemos 6 para hacer todo lo demás que queramos.
Pero si ponemos las prioridades en orden, el Eterno va abriendo otras puertas. Pero entonces, esa parte de dejar actividades que ocupan el lugar del Elohim, como, ok, es Shabbat, pero no que lo volvamos, que es por costumbre, es Shabbat. No, es Shabbat. No me siento bien, estoy cansada, pero wow, es Shabbat. Tú lo ordenaste, mi rey. Llena mi corazón de alegría, llena mi corazón de paz. Mira todo lo que sucedió en la semana, pero aquí estamos, eterno rey. Y tú renuevas nuestras fuerzas. Tú derramas de tu ungüento, de tu aceite para levantarnos, para hacer nuestra carga ligera, para ponernos y levantar nuestros ojos a ti, mi rey, y decir, tú nunca nos has dejado, tú nunca nos abandonas. A ti confío, en ti confiamos, mi Señor. Eres tú el único. Purificarnos significa cerrar ciclos, saltar culpas, pedir perdón y perdonar. Qué difícil. Cierto, no es fácil, pero lo podemos hacer porque queremos regresar a casa, queremos estar, que la presencia del Eterno esté ahí y todas estas cosas son los obstáculos en nuestra vida que no nos permiten escuchar la voz del Eterno porque le damos mi pensamiento, traemos preocupación, no sacamos el tiempo. ¿Cómo nos vestimos de nuevo? Como dice, cambiemos nuestras vestiduras con nuestras actitudes, renovar nuestras actitudes. Uy, y yo muchas actitudes que tengo todavía. Y a veces, tal vez no, me quito los lentes porque eh, a veces es una actitud mía. Como dicen, no necesito hablar para con los ojos decir las palabras. O sea, cualquier cosa, una actitud. En eso estoy trabajando. Que a veces yo volteo los ojos, hago con los ojos. Y esa es una actitud que para mí hay que, trabajo en ello, pero sé que esta para allá, el Señor está liberando, mira, está cambiando muchas cosas en mi corazón, y que sea en nuestros corazones, para retornar a ese primer amor, a ese fuego, que no sea de emoción, porque las emociones duran un poquito. Qué emocionada está, pero cuando es la transformación, nos va a ir llevando más lejos. Las emociones suben y bajan. Y es bueno estar emocionado porque se contagia, pero qué mejor contagiar con una emoción que sea transformadora y que traiga fe y esperanza. So, cada una de nosotras tiene un Betel, ese donde momento que sabemos que ahí hubo un encuentro con el Señor, donde hubo una promesa recibida, donde una palabra nos sostuvo. Cuando la vida está llena de cargas, hoy habrá muchas con demasiadas cargas por el tiempo que se han ido acumulando, pero es tiempo de volver, de recordar, de limpiar el corazón, de renovar nuestro altar. Betel es, como le dije, la brújula que trae, que nos guía. ¿Cómo levantamos ese altar? ¿Cómo volvemos a ese lugar que no es geográfico, es espiritual? Es el tiempo de intimidad con el Padre, de orar. Es nuestra vida de consagración, en nuestra vida de adoración sincera, de obediencia práctica, de nuestra entrega diaria. Es como estaba diciendo, cambiar nuestros hábitos espirituales. Cambios espirituales, tibios, por disciplina firme. Volver a servir con excelencia. Adorar desde el corazón, no por costumbre.
A veces nos volvemos muy familiares. Nos familiarizamos y lo tomamos como es un familiar. Sí. No, no por costumbre, sino sabiendo que depende nuestra vida. Sé que hay momentos de cansancio y las pruebas derrumban, pero nos venimos a su palabra. Pensamos en nuestro Betel, pensamos en ese regreso a casa, pensamos estar ahí en su presencia. Pues queremos volver a donde Él nos llamó, volver a la esencia de quién somos, de quién soy, de recuperar esos propósitos, esas promesas, de dejar atrás pasos que cargamos por años. Tal vez hay cosas que no pensamos, pero las tenemos en nuestro subconsciente que cargamos por años y de repente aparecen. ¿Por qué? Para confrontarlas y para liberarnos y para sanar. Como reconstruir nuestro altar es con intimidad, con compromiso, regresar a Betel es volver a nuestro llamado, limpiar de todo lo que hemos acumulado. Porque en el caminar el Eterno nos ha enseñado su palabra y nos ha estado dando sabiduría y conocimiento, pero tenemos que dejar lo que no nos permite estar realmente en su presencia y escucharlo. Si tienes hábitos espirituales, pero están sin fuerza, sin propiedad, sin constancia, sin profundidad, sin dirección, sin compromiso real, pues no está, es estar tibios. Pero el Padre Eterno nos dice, porque uno dice, podemos decir, bueno, leo la Biblia cuando me acuerdo, si hay tiempo, me congrego si no estoy cansada y puedo ir, sirvo al Señor cuando tengo espacio, hago lo correcto, pero sin la convicción, solo por la costumbre. La disciplina firme protege tu fe. Sin constancia, el enemigo va a sembrar en nosotros desánimo. La disciplina crea raíces. Un árbol sin raíces se quiebra con cualquier viento, pero disciplinados con la palabra, echando raíces, aunque venga la tormenta, no nos va a quebrar. Nos podrá doblar, pero vamos a permanecer. Con la constancia se acerca a su voz los que buscan consistentemente, discernimos más y escuchamos más y crecemos más. La disciplina transforma el corazón. Lo que haces repetidamente forma quién eres. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque me acuerdo mucho y no se me olvida de una palabra que compartió nuestra pastora Linel ya hace tiempo, pero siempre que leía los salmos, leía el Sidur y como que, ¿qué pasa aquí? No, ¿cuál propósito? Eh, ¿Qué tiene aquí? No entiendo, pero constantemente y consistentemente ella lo siguió haciendo hasta que esta palabra se hizo vida en su alma, en su corazón. Y cuando la transmite, ella lo sentimos, porque esa palabra está ahí, echó raíces, pero fue aunque no entenderlo, pero hubo constancia. Aunque no, si no quería, hubo constancia. Y esa disciplina hizo lo que ahora vemos. Forma a quien eres, nos va formando si somos disciplinados, constantes, porque las promesas se cumplen caminando, aunque no entendamos, pero se van a cumplir, no deteniéndonos. Y quiero cerrar para darle paso a mi hermana Normita, que es que Juana y Normita son la misma persona, pero dice en Primera de Santiago, en el Nuevo Testamento, ay, lo tenía aquí en mi papel y ahora ya se me fue, pero es en Primera de Santiago, ay, Dios mío,
Permítame un segundito. La tenía marcada. Si alguien la encuentra, primera de Santiago 2:4, si tiene la Biblia por ahí. Tú sabes, cuando vamos a buscar no encontramos. Eh, Ay, padre, se me fue. Ay, Señor. Y Santiago, que es un libro tan chiquito. Por favor, Santiago, aquí está. Eh, Ay, eterno. Primera de Santiago 2:4. Ok, dice, la sabiduría que viene de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os faltéis cosa alguna. Y con esta escritura les dejo hasta aquí para que mi hermana Normita siga trayéndonos de la sabiduría que el Eterno ha derramado sobre ella tan grandemente y conectarnos con su palabra. Gracias a todas. Bendiciones. Shabbat Shalom para todas. Eh, Realmente, es como decía Marta, cada para allá realmente deja una cantidad de información que siempre nos confronta, siempre nos hace mirarnos nosotras mismas y nos hace que podamos aprender a cómo vivir. Y cada uno de los personajes que tiene está para allá, y decíamos, Jacob eh, habla sobre una restauración del mundo terrenal. A Jacob lo podemos comparar con esa comparación, con ese mundo terrenal, porque de allí salió el pueblo de Israel. De ahí salió las 12 tribus del cual hoy seguimos hablando. De ahí salió el propósito por el cual hoy estamos caminando en este camino. Y yo realmente tenía, no sé por qué yo me había quedado sobre la esterilidad de Sara, Rebeca, Raquel, y decíamos, ¿por qué la daba vuelta en mi cabeza lo que es la esterilidad? Y qué es lo que se presenta en cada una de ellas en nuestras vidas y cómo se manifiesta en nuestras vidas cada una de ellas. Dice que la para allá va Shislach y envió, que abarca Génesis 32, Abdías 1, Hebreos 11 y Apocalipsis 7. La palabra Vashizkat está escrita con el pictográfico de Bab, que significa el clavo, la unión, aquello que se conecta. Y como, como mujeres siempre llevamos a nuestra vida diaria, a nuestro ser, a cómo caminamos, a cómo debemos ser cambiadas y cómo debemos ser transformadas. Entonces, cada una de estas letras que realmente uno empieza a mirar en ellas y la profundidad que tiene el hebreo para nuestras vidas, porque ahí vemos la profundidad de lo que el Eterno quiso hacer en nuestras vidas. Está por la palabra Bab, por la palabra Yod, la palabra Shin, la palabra Lamed y la palabra Het. Entonces, Bab es el clavo y la unión de aquellos que nos conectan. La letra Yod es la mano, es la obra y el propósito por el cual el Eterno nos llamó a conocer este camino. La letra Shin dice que es dientes, que es la presión, y yo lo miraba como la presión que ejerce
cuando nosotros venimos al camino del Eterno. Esa presión y esa lucha que aún sigue entre Jacob y Esaú, ese mundo espiritual y ese mundo terrenal, esas inclinaciones, esa lucha que hay entre el espíritu y la carne cuando Jacob y Esaú salieron del vientre de Rebeca. Y decía la parasha anterior que, ¿por qué del talón? ¿Por qué de la parte más baja? ¿Por qué si Jacob representa la parte espiritual y salió la parte natural primero? Entonces, la presión que hace la parte espiritual en nuestras vidas, atrayendo lo que es la carne, lo terrenal, hacia lo que es el espíritu y a lo que es el propósito del Eterno sobre nuestras vidas. Y la presión que ejerce en nuestras vidas como en nuestra lucha de lo que es la carne y lo que es el espíritu. La lucha que continuamente venimos viviendo nosotros para poder llegar a esa transformación de nuestras vidas. Porque así como Raquel dice que representa ese periodo de exilio cuando nosotros estábamos sin la Torá. Es el sufrimiento, la espera, es aquella madre de José y de Benjamín, Raquel, y cómo sufre y cómo ella, en esa espera donde el Eterno nos pone a nosotros, para en ese camino de espera ir transformando nuestras vidas. Todas venimos a los caminos con un montón de cosas en nuestras vidas, con heridas del alma, con costumbres, con formas de hablar, con formas de dirigirnos, con patrones de pensamiento que están establecidos en nuestras vidas para que no están acorde con la Torah. Entonces, lo que va haciendo la palabra en nuestras vidas es es transformando nuestras vidas en el aprender, en el mover de Shabbat en Shabbat, de para allá en para allá, de cada vez que nos enfrentamos a la palabra, esa, esa palabra en nuestra vida va provocando esa transformación. Y como dice, va consumiendo esa vieja vida, esa manera de pensar, esa manera de vivir, que no está de acorde con el Eterno, que no está de acorde con la Torah. Él no está de acorde porque vivimos quebrantando muchas veces la Torah por causa de que a veces nos falta el conocimiento. Pero como el Eterno es bueno con nuestras vidas, nos da este periodo de para allá tras para allá, para ir haciendo ese cambio y esa transformación en nuestras vidas. Y ese consumir de nuestras vidas por la palabra, la vieja naturaleza que hay en nosotros, va produciendo esa nueva vida en cada una de nosotros, va produciendo esa nueva identidad que es la que el Eterno tiene en nuestras vidas. Marta decía que todo el mundo me conoce por Norma, pero yo no me llamo Norma, sino que toda vida me llamaron Norma y mi nombre es Juana. Entonces, yo tengo un nombre donde todo el mundo me conoce, pero mi verdadero nombre es otro. Y yo creo que llevándolo a la vida práctica, nosotros tenemos un nombre. Cuando vinimos al Eterno, nuestro nombre fue cambiado, porque en ese nombre está implícita nuestra identidad en el Eterno, como mujeres, como personas, como ese proceso de volvernos en esa mujer sabia de Proverbios 31. Y hace un par de años de atrás se, se tomó ese proceso de poder llevar cada versículo de la mujer sabia de Proverbios 31, traídos a la vida, traídos a la para allá. En las mujeres de valor se dio a conocer eso. Entonces cada una de distinta manera iba revelando lo que significa ser una mujer virtuosa.
Después dice la palabra lamed, que es la instrucción, es la autoridad y es la enseñanza. La instrucción, que es la palabra que viene a nuestra vida para instruirnos cómo vivir, cómo santificarnos, cómo ser ese vaso apartado. Ya ayer hablábamos de lo que tenemos como idea aquellos que tuvimos muchos años en el cristianismo o en el viejo, en el viejo campamento, de tener una forma de pensar de lo que es ser santo, de la santidad, que muchas veces nada que ver este pensamiento que traíamos con lo que realmente es hacernos apartadas, es hacernos en la vida diaria poder elegir cómo vivir. Entonces, cada palabra va mostrando que para poder tener esa instrucción, y la misma instrucción nos lleva a que podamos reconocer la autoridad que el Eterno y la palabra tiene en nuestras vidas. Y eso en el proceso de nuestra vida nos va enseñando cómo vivir. Y la misma palabra hace sobre nuestras vidas esa valla, ese lugar, esa frontera, ese lugar de protección. La misma palabra va poniendo los límites por donde nosotros debemos caminar. Dice, es la mano que une y presiona para transformar, instruyendo y estableciendo límites que nos protegen. Esa es esa palabra. Es la mano del Eterno que está puesta sobre nuestras vidas, marcándonos a través de su palabra ese límite, ese vallado por el cual nosotros no debemos cruzar, porque si lo cruzamos, acarreamos consecuencias que para nuestras vidas muchas veces no es buena, sino que nos produce dolor, nos produce un montón de cosas. Dice que Bajisla no solo envió mensajeros, sino que Bajisla él nos envió su palabra para provocar en nuestra vida esa transformación que nos lleva a la sanación de nuestra alma. Porque la palabra en nuestras vidas va haciendo esa transformación y va sanando nuestra parte más profunda, esas cosas que están guardadas, esas heridas que están en nuestro inconsciente, esas cosas que ni aún muchas veces nosotros podemos verlas porque están bien guardadas. Y decía que la esterilidad no es un castigo, sino es un taller de diseño. Y decimos, Jacob fue llevado sin nada y vuelto con una familia, pero pasando un proceso para llegar al lugar, a Betel, al lugar, a la casa, al lugar de la morada de nuestro Dios, al lugar donde podemos encontrar la protección y la bendición que necesitamos para poder caminar. Llegar a Betel significa en nuestras vidas poder llegar al lugar seguro, donde en ese lugar podemos ser transformadas y cambiadas. Dice, Marta hablaba sobre la noche, cuando en la noche nuestros pensamientos se agolpan y nos llena la ansiedad y nos gana muchas veces muchas, muchas inseguridades, porque es cuando vemos que pensamos y esos pensamientos a veces nos quitan la confianza y la paz de saber que cada uno pasa un proceso de cambio y como mujeres necesitamos ese proceso y ese cambio, no solo como mujeres, sino como madres, como aquellas que tienen a cargo instruir hijos, llevar a cargo un matrimonio. Entonces, en la noche nosotros somos transformados. Y algo que yo leía la otra vez y decía que el pueblo de Israel fue llevado por un desierto, que no nació en una comodidad, sino nació en un lugar desértico, que el pueblo de Israel tuvo que nacer de un vientre seco, sin vida, sin conocer una vida
espiritual, así éramos nosotras. Para poder llegar a conocer la Torá, tuvimos que vivir nuestros desiertos. Y en ese desierto muchas veces somos preparadas para forjar ese pueblo santo, ese pueblo que se apartó, ese pueblo que a través de las pruebas y las dificultades reconoce que hay alguien superior que tiene en nuestras vidas puestos sus ojos. Que a pesar de que en nuestras vidas tenemos que pasar y encontrarnos con un Esaú, y eso en nuestras vidas son situaciones que nos pasa y que pensamos que, que van a venir sobre nosotros como van a venir para matarnos, van a venir para destruirnos. Pero ya el Eterno resolvió. ¿Pero qué tuvo que hacer Jacob? Preparar, armar una estrategia, dividir en tres e ir mandando delante de él esos regalos para su hermano, para, 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 para bajar su nivel de enojo. Y así vamos haciendo nuestra vida. Tenemos que ser mujeres que se paren a tener estrategia, un método de cómo seguir. Porque para mantener una familia muchas veces, para criar hijos y para poder mantener la presencia de Dios y el orden en una casa necesitamos estrategia. Estrategia para enseñar a nuestros hijos la Torá, estrategia para mantener una relación sana con nuestro esposo, estrategia para mantener una familia estable que se alinee a la Torá. Y como mujeres necesitamos ser llenas de esa presencia. ¿Pero dónde la logramos? Como hizo Jacob. Dice que le envió a todos delante y él se fue solo. Se levantó de noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así quedó Jacob solo, y luchó él con un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué hizo? Él pasó solo, dice. Primero hizo pasar a toda su familia y después él se fue solo a pelear con un ángel, con un varón. Muchos dicen que peleó, que era el ángel del Eterno, el ángel de Dios, con el cual él tuvo que pelear. Pero él buscó la soledad para poder recibir la bendición. ¿Y cuántas veces nosotras tenemos que hacer eso? No solamente armar una estrategia para poder tener, como decía, para enseñar a nuestros hijos en la Torá, para poder tener una relación sana con nuestros esposos, con nuestros hijos, pero ¿dónde lo vamos a lograr? Yendo al lugar seguro, yendo a la casa, yendo a Betel, yendo al lugar donde estamos solos con la presencia del Eterno, peleando la batalla de la bendición para nuestras vidas. Creo que como mujeres necesitamos ese tiempo de estar para que ahí podamos adquirir la confianza de que Él es el que está en nuestras vidas, de que Él pelea las batallas. Y en esta semana decía, ¿cuántas veces nosotros con nuestras propias fuerzas queremos pelear la batalla? Y en nuestras fuerzas se nos acaba. Y en nuestras fuerzas viene el descontrol. Y en nuestras fuerzas muchas veces hacemos, decimos cosas que después nos tenemos que arrepentir. Creo que Él nos envió a un lugar donde vamos a ser transformadas y cambiadas. Él nos envió al lugar de la seguridad de que si estamos
en distintas dificultades, Él es el lugar seguro para nuestras vidas. Él es el lugar seguro donde podemos encontrar esa protección. Y cuando nos paramos y decían, y él, y en Génesis 33 dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y a sus hijos delante, y luego a Lea y a los niños, y a Raquel y a José los últimos. Pasó delante de ellos y se inclinó ante a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Él se rindió delante de su hermano, pero puso a su familia en ese lugar seguro. Y como decía Marta, que en el 35 dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate allí y allí haz un altar al Dios que te apareció cuando huías con tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos, subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que sacar esos ídolos? ¿Cuántas veces el Eterno nos dice que nos limpiemos, que saquemos todas esas cosas que en nuestras vidas están y necesitamos despojarnos de toda idolatría, despojarnos de cosas que ocupan el lugar de Dios de nuestras vidas? Cuán necesario es que podamos ser esas mujeres que se levantan para correr a Betel, para correr al encuentro con nuestro amado, porque en ese lugar vamos a encontrar la respuesta de todo lo que nuestra vida necesita. Jacob dice que envía mensajeros y él hace, como dice, él hace una estrategia. Él entrega regalos, pero también, después que hizo, ¿qué hizo? Oró. Dice que la fe es una preparación de nuestra dependencia del Eterno. Cuando nosotros corremos al de Betel, cuando nosotros corremos al lugar de nuestra oración con Él, estamos diciendo, Señor, solo dependo de ti. Estas son las situaciones que en nuestras vidas hay. Esta es mi familia. Aquí yo pongo a mi familia delante de ti, delante de mi vida. Hoy pongo delante de ti. ¿Cuántas veces tenemos que hacer ese trabajo? Está el Eterno en nuestras vidas, estamos nosotros, pero en medio de nosotros están nuestros hijos, está nuestra descendencia, está aquellos que amamos nuestra familia. Y como mujeres siempre vamos a poner a nuestra familia, a nuestros hijos, delante de la presencia del Eterno. Yo miraba a Jacob, decía, él puso adelante al lugar, primero se trató, mandó ofrendas, mandó regalos, después acomodó a sus mujeres y a sus hijos y los puso en un lugar seguro. Y como mujeres, nosotros, cada vez que vamos a ese lugar, a ese Betel, a esa casa, a ese lugar de seguridad, allí ponemos a nuestros hijos, allí ponemos nuestra casa, allí ponemos a nuestro matrimonio, allí ponemos a nuestra familia, allí ponemos a nuestros hermanos, allí ponemos a nuestras generaciones, delante de aquel que es el dueño de la casa, delante de nuestro Padre. Que podamos ser esas mujeres que ponen del trono de la gracia y la misericordia lo que para en esta tierra a nosotros es importante, que es nuestra descendencia, que es la familia, que es nuestros hijos,
Pero en ese lugar que nos lleva a Betel, nos toca pasar, dice que es como un laboratorio donde somos cambiados y somos transformados. Es el desierto que nos hace ver a nosotras en qué lugar estamos. Es la confrontación por medio de las pruebas que nos hace parar y ver cómo estoy caminando. Porque yo siempre digo, el Eterno, y algo que aprendí, no necesita que le mostremos de qué somos capaces o de qué vamos a hacer ante cualquier situación. Él ya sabe cómo nosotros vamos a actuar. El, el Eterno sabía lo que iba a hacer Jacob, las estrategias, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos tenemos que dar cuenta qué vamos a hacer al frente de distintas situaciones de la vida. Porque él sabe nuestro instinto, él sabe cómo somos, cómo pensamos, él sabe cuando nos ganan los sentimientos, cuando nos gana el orgullo, cuando nos gana el querer salir como Adina, hacer justicia con mano propia, porque no. Siempre decimos, con nuestros hijos no se metan. Con nuestros hijos somos las leonas, con nuestros hijos que no nos toquen nuestros hijos. Pero es cierto que no nos toquen a nuestros hijos. Pero para que nuestros hijos no sean tocados, nos toca a nosotros ir a Betel. Nos toca a nosotros ir al preparar todo e ir al lugar de la seguridad que nos dan su palabra, su presencia y mi caminar en él. Porque como mujeres llevamos a nuestra vida a la sanidad. Y yo decía, necesito estar sana para poder ir transformando no solo mi vida, sino el entorno donde vivo, para poder tratar a mi semejante con el amor que Dios lo mira, para poder moverme en un lugar y donde yo me mueva, hacer que se refleje el Dios de Israel que tenemos, a quien servimos, a quien decimos que somos. Y yo les voy a comentar algo que en esta semana hubo en una conversación. Alguien me dijo, debemos prepararnos para los años que vienen, a la tribulación, y yo no sé qué haría si estuviera en un lugar hablando de todas las tragedias que suceden en Oriente, cómo son muertos los cristianos, cómo son perseguidos, cómo matan a sus hijos, cómo matan a sus familias. Y alguien me decía, yo no sé qué haría. Hoy sí diría, no, no negaría, pero estando en ese lugar y en ese momento, ¿qué haría? Viendo que matan a mi familia o que torturan a los míos. Y me preguntaron a mí qué opinaba yo, porque el pueblo de Israel fue perseguido, fue matado. Y hay algo que yo tengo claro por cosas que hablaron en estas mujeres valor, Pastor Gabriel y muchas personas, y decía, para que el pueblo sea destruido, el pueblo tiene que pegar, tiene que transgredir, tiene que estar fuera de la voluntad de Dios. Y creo que el caminar de nuestras vidas como mujeres, como madres, como esposas, va a hacer que nuestra vida puede llegar a pasar como no puede llegar a pasar. Yo no puedo vivir por lo que va a pasar. Yo tengo que vivir enfocada en hacer la voluntad del Eterno, en ser esa apartado, en ser esas mujeres que se limpian, esas mujeres que se transforman, esas mujeres que van cambiando a medida que van conociendo la palabra, esas mujeres que rompen estructuras en la mente y en la forma de vivir y van caminando, como digo, la Torah es la forma de vida que agrada al Eterno. Y así hacemos que la expresión de mi boca, que la meditación que hay en mi corazón y que mi forma de vivir me lleve a que Dios me guarde y me proteja. Y creo que como mujeres
tenemos ese gran trabajo de ir siempre a Betel, a la casa, al lugar de la seguridad. ¿Para qué? Porque eso va a beneficiar a los míos, a mi casa. Y decía, la esterilidad dice que no es un castigo, es un taller de diseño, es una matriz que se abrió para que salga el Mesías, para que salga el propósito, que no es natural, sino es espiritual. Por eso cada una de las matriarcas necesitó que su esterilidad se rompiera, que se abriera su útero, pero no de una forma natural, sino de una forma espiritual para producir la salvación y la vida espiritual que el Eterno tiene diseñada para cada uno de nosotros. Porque lo natural quita el valor de lo espiritual. Y yo creo que es eso, que debemos ser esto, que debemos ser la vasija. Nosotros somos una vasija donde está siendo transformada para producir un fruto. Y esta vasija tiene que ser guardada y cuidada para que los frutos sean buenos. Y es el proceso. Nuestros hijos son el fruto, nuestra familia es el fruto. Y nosotros somos esa vasija que necesitan ser transformadas, limpiadas, cuidadas, llevadas a Betel cada día para que sea ese instrumento donde todo lo espiritual, todo lo que es eterno, produzca frutos. Que aunque venga Jacob sobre nuestras vidas, podemos tener la seguridad de que vamos a hacer las estrategias, vamos a tomar y vamos a ir viendo todo lo que necesitamos hacer naturalmente, pero después vamos a ir al lugar de soledad, al lugar de la seguridad, a buscar en oración la respuesta que viene de aquel que tiene el control de todas las cosas. Yo creo que en todo esto y en todo lo que las para allá va mostrando, va diciendo, Señor, el diseño que Él hizo desde antes de la creación, desde antes que Adán pecara, la separación que hizo con el pecado, el Eterno tuvo que ir trayendo sanación, tuvo que trayendo siempre tratando de que el hombre venga al natural. Y es como digo, en las fiestas aprendí que fue el camino que nos lleva, que nos va a llevar a lo que fue en un principio. El camino que estamos transitando de Shabbat en Shabbat, de fiesta en fiesta, nos está retornando a lo que fue en un principio, al plan ideado por nuestro Padre desde la creación, a lo que Él pensó en el Edén, la restauración de todas las cosas. Allí vamos a ir, a ese lugar. Jacob es la vida restaurada. Raquel es el vientre que se abrió para lo que tenía que venir, para un pueblo. Jacob es el que formó en lo natural lo que hoy día va a ser la nación del Eterno, los hijos. Y entre los hijos hay de todo. Eh, y estamos todos nosotros ahí. Pero en todo esto, el propósito de Dios no fue abortado. Y con nuestra vida tampoco va a ser abortado. Caeremos, nos levantaremos, tendremos debilidad, pero Él nos va a fortalecer. Vamos a ir el camino que nos lleva a ese lugar de Betel, a ese lugar donde vamos a ser fortalecidas, construidas, formadas, forjadas, donde aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas, no nos van a mover del lugar de nuestra seguridad, que es su presencia, que es el Eterno, que es Él quien guarda y nos cuida cada día, que es Él que en medio de la palabra nosotros encontramos ese respaldo que nos dice, vas bien, te caíste pero te levantaste, estás enferma pero es un proceso donde vas a ver mi mano,
Donde hay caos, dice que viene el orden. Donde hay desorden, siempre hay un orden que después el Eterno lo usa. Entonces, en el caos hubo orden después. Hubo un orden, se rompió en un caos, pero después construyó un nuevo orden que nos va a llevar a Él. La Torah de vida que nos muestra el camino que nos hace retornar al Padre cada día y que forma en nosotros mujeres que se levantan con propósito, transformadas, cambiadas, purificadas, mujeres que piensan que no lo pueden hacer y cuando pasaron la prueba y dije no creía que era capaz de pasarlo. Y me di cuenta que sí, soy capaz porque Él la ha puesto en cada una, la fuerza, el valor, la valentía, ha puesto en cada una ese corazón que es circuncidado, que anhela y desea limpiarse para una eternidad. Así nos vemos nosotras delante del Eterno con todo lo que tenemos, así con nuestra familia, así con nuestros hijos, así allí vamos a encontrar la protección que necesitamos. Y en ese proceso y en ese camino vamos a caminar. Y va a venir cosas que tienen que morir para que nazcan cosas nuevas. Vamos a tener que sacar y limpiarnos, purificarnos para que lo nuevo, lo limpio, lo santo se vuelva visible en nuestras vidas. Porque los procesos hacen en nuestra vida que vayamos diciendo, estamos en el lugar seguro, que como el barro en manos del alfarero, somos a veces rotas y hechas nuevas, hasta que lleguemos a lograr ese vaso de honra que Él tiene diseñado para cada una de nosotros, donde no está solo el vaso, no está solo el vaso, hay un, hay un, como dice, un pequeño espacio, un algo de santidad, algo de la eternidad de Dios que habita en cada una de nosotros. Y esa eternidad que mora dentro de nuestra alma es la que nos da la fuerza para poder levantarnos cada día y decir, gracias Padre, porque hasta aquí me ayudaste. Voy a pelear por mi bendición. Como dice aquí dice en Génesis 32:28, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas a mí por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y la Torah es ese Peniel, donde vemos a Dios cara a cara, pero también guarda nuestra vida y nuestra alma. Aunque vemos la santidad de nuestro Dios, aunque vemos el Peniel en nuestra vida, pero Él nos da la vida para que podamos continuar limpiando, caminando, transformando, levantando y haciendo de nuestra vida yendo a Betel al lugar seguro. Creo que esta para allá nos deja muchas cosas. Yo decía, yo me miraba Peniel, miraba la esterilidad, y el otro día hablaba con Karina y decía, hay mucha profundidad en la histeria. Somos aquellas que abrieron matriz, aquellas que hacen nacer la vida espiritual, somos aquellas que con nuestro dolor hacen que haya vida y provoque vida en nuestra vida, en nuestra familia. Nosotros en nuestra lucha y en nuestro dolor y en nuestros quebrantos, cuando vamos a la presencia del lugar seguro, se provoca vida, pero no la vida natural, sino una vida espiritual que nos lleva al propósito y al camino por el cual nosotros estamos preparadas para nuestra vida. No somos una casualidad, no somos personas débiles, no somos aquellas que no pueden, sino que Él nos dice, sí puedes, porque he puesto en tu vida todas las cosas que necesarias para que seas transformada, cambiada, para
provocar vida en mi nación. Y creo que somos, cada una, somos ese lugar, que no nos tiene que dar miedo los procesos, que en medio de los procesos sabemos que no estamos solas porque Él está con nosotros, que, que no, no vamos a dar, no vamos a hacer aquellas que provoquen muerte espiritual, sino que den vida, que vamos a hacer aquellas que no haga que haya ausencia de presencia, sino que aquellas que coloquen presencia de Dios en nuestros hogares por nuestra vida y nuestra entrega, por nuestro buscar de Él. Que el propósito no nos va a dejar sino incapaces, sino ser capaces de dar fruto, de abrir vientres, traer vida, provocar vida en el lugar donde vayamos. Que vamos a ser aquellas que hagan de la nación de Israel el lugar de la seguridad y el lugar del encuentro con Betel. Así que yo hasta este momento es lo que pude ver, aunque esto mucho, pero que podamos ir a la presencia del Eterno en esta hora y decirle al Eterno, Padre Santo y Padre Bueno, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como mujeres de pacto, mujeres de convenio, mujeres que se levantan en esta vida con un propósito, mujeres que luchan, mujeres que oran, mujeres que a pesar de la vida y de las circunstancias oran y buscan tu presencia, Padre, pero venimos delante de tu trono de gracia y misericordia una vez más, un Shabbat más, Padre, donde podemos aprender, Señor, de ti, de tu amor, de tu misericordia. Podemos aprender, Señor, de que tú, Señor, renuevas y cambias nuestro nombre y nos das, Señor, la valentía para poder caminar cada día, Señor, en tu palabra. Y esa palabra es sobre nuestras vidas, es un agua limpia, Señor, que nos limpia, que nos transforma, que nos cambia, que cambia nuestra manera de pensar, que tocas nuestra parte espiritual, Señor, para que nos demos cuenta que aún muchas veces cojeamos, pero es para que nos demos cuenta que necesitamos ser mujeres que dependan de ti para todas sus vidas, mujeres que buscan en ti, Señor, tomar las buenas decisiones correctas. Padre Santo y Padre Bueno, reconocemos tu soberanía, reconocemos tu grandeza, Señor. Por eso, Señor, en este tiempo y en este día nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu palabra, Padre. Y nos levantamos fortalecidas en ti, Señor, para poder, Señor, enfrentar los momentos difíciles de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, esa capacidad de poder reconciliar, Señor, nuestra vida contigo por medio de tu Rúa, por medio de tu palabra, por medio de nuestro Mesías, Señor, poder reconciliar nuestras vidas, pero también poder reconciliar nuestra familia, nuestra descendencia contigo, Padre. Señor, te pedimos perdón y nos ayudes, Señor, a tener esa humildad de poder presentarnos delante de ti, Padre, y poder aprender a pedir perdón, Señor, cuando erramos y cuando hacemos, cuando herimos, cuando lastimamos muchas veces con actitudes y con palabras a nuestros semejantes, Señor. Danos sabiduría, Padre Santo y Padre Bueno, para no reaccionar, Señor, en nuestros momentos con ira, Padre, sino que podamos tener la templanza, Señor, de acercarnos a ti, de acercarnos a Betel para poder tomar las buenas decisiones. Que no actuemos, Señor, en las emociones, Señor, cuando hay distintas circunstancias en nuestra vida, Padre. Guárdanos, Señor, porque tú nos hiciste parte de Israel. Tú nos hiciste parte de un propósito, Padre. Tú nos diste identidad como hijas. Nos diste tu palabra y nos diste la fuerza de poderle levantar, Señor, de en toda adversidad nuestras vidas, porque dentro de nosotros está tu Rúa, porque dentro de nosotros actúa tu palabra, y tu palabra es la que nos levanta y nos sostiene cada día. El poder tener la certeza de que tenemos un Elohim todopoderoso, que nada se escapa de su control ni de su dominio, sino que todo lo podemos en Él, que nos da la fuerza de poder levantarnos, Señor. Padre Santo, Señor,
Enséñanos a poder levantar altares en nuestra vida, en nuestra casa, en las estaciones de nuestra vida, en las distintas circunstancias que vivimos, Padre, que solamente podamos correr, Señor, al lugar de soledad y levantar altar delante de tu trono, Señor, para que pedirte que tú tomes el control y el dominio de todo nuestro caminar, que tú tomes el dominio de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que ordene, Señor, muchas veces nuestros pensamientos que se encuentran desbordados, desordenados, pero Señor, con tu rúa, Señor, ordena nuestros pensamientos, alínealos a tu palabra, Señor. Nos levantamos en ti, Padre, en el poder que tu fuerza, nos levantamos en las promesas que tú has dejado en tu Torá. Nos levantamos, Señor, y decimos que en ti somos fuertes y valientes, Padre. Nos levantamos, Señor, a reconocerte en toda nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro acostar, en nuestro levantar, en nuestro mover cotidiano, Padre. Te reconocemos a ti como el único, santo, poderoso y soberano sobre nuestra vida. Reconocemos, Señor, tu gobierno sobre nosotras. Reconocemos tu gobierno y tu soberanía sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, sobre nuestro matrimonio, Padre, sobre la Keilah, sobre la congregación, Padre, en el nombre de Yeshua. Sabemos que podemos llevar ante ti, presentarte y elevarte no solo nuestra vida, elevarte, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Padre. Podemos levantarnos en oración, podemos levantarnos a favor de la vida, podemos levantarnos, Señor, a saber que tú eres grande y poderoso. Señor, que en este Shabbat tu presencia inunde cada vida, inunde cada corazón, inunde, Señor, cada familia, inunde, Señor, tu congregación, Padre. Que tú te muevas con poder en medio de la congregación de tus santos, donde haya dos o tres que se reúnen en tu nombre, Padre Santo y Padre bueno, Señor, descienda tu presencia, se mueva tu rúa, se mueva tu espíritu, Señor, y levante, Señor, con sabiduría, con ciencia, con revelación a tus siervos, Padre, para ministrar a tu pueblo, Señor, en este tiempo. Que en este día, Padre, sea un día de regocijo, sea un día de libertad, sea un día, Señor, de exaltación a tu nombre, el día donde nos levantamos y nos eleves el alma para poder buscar tu rostro y tu presencia, que hagas sensible, Señor, nuestro oído para escuchar tu voz, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver esas maravillas que se ocultan y están escondidas en tu palabra. Y tengas a bien, Padre Santo y Padre bueno, abrir, Señor, tu palabra y mostrarnos esos tesoros que estaban escondidos, que sirven como herramientas para nuestra vida, para nuestra santificación, para nuestro caminar, para nuestra, Señor, forma de vivir, de pensar y de actuar, Padre, en el nombre de Yeshua. Que no seamos mujeres emocionales que se mantienen, Señor, en las emociones, sino que podamos ser cabales, que podamos ser sabias, que nos dé sabiduría para actuar, para movernos, para hablar, para buscarte, Padre. Porque tu palabra dice que aquel que tenga falta de sabiduría, que te la pidamos a ti, Padre. Danos sabiduría como mujeres, como madres, como esposas, Señor, como parte de una congregación, Señor. Danos sabiduría, revelación y ciencia para hacer de este tu cuerpo, Padre, el cuerpo, Señor, del Mesías, Señor, una iglesia bien unida, un lugar, un cuerpo, Señor, que esté, Señor, unidos entre sí, bajo una cabeza que gobierna, Señor, el cuerpo, y eres tú, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Levantamos nuestra vida, levantamos a tu pueblo, levantamos nuestra familia, levantamos nuestra descendencia en este día y lo ponemos frente de ti, Padre, como Jacob levantó a su familia, los guardó y los cuidó. Señor, así, Padre, los levantamos delante de ti, Padre, para que tú obres en misericordia sobre cada uno de nosotros. Te damos honor, gloria, honra y alabanza, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, Shabbat Shalom para todas. Hoy
Dejamos la invitación a todos aquellos que no tienen un lugar donde congregarse y puedan llegarse, aquellos que están en la Florida, a la calle a Davenport 33 896 dice 6311 US 1792 para que se congreguen en Casa de Israel Yará. A las 3:30 invitamos a todos aquellos que se encuentran en esa zona de la Florida para congregarse y seguir congregándonos y escuchando palabra del Eterno. Que el Eterno las bendiga, las guarde, las levante, las fortalezca, que en este día terminen en bendición, en presencia, llenando cada vida y cada corazón de cada uno de su pueblo en medio de la congregación de aquellos que son santos y apartados para Él. Están todos invitados por Facebook, por YouTube, a conectarse con Casa de Israel Yará. Y bueno, aquellos que tengan un lugar donde congregarse, que puedan llegar a ese lugar y reunirse. Estamos agradecidas y estoy agradecida por darnos el privilegio de poder hablar algo de lo que el Eterno quiera y que pueda haber sido de bendición para cada una. Shabbat Shalom para todas, se les ama, nos veremos